Este es el tercer escuadrón de dragones, informe de la situación, decía uno de los caballeros montados en uno de los dragones. Aquí control, prosigan con la misión, le respondían. Se veían a los dragones sobrevolar por unos molinos. No hay intrusos en las zonas de cultivo, respondía el soldado, mas ellos no sabían que ese día se encontrarían con lo desconocido. Parece que el ducado de Watoine tendrá otra cosecha excelente, lo decía observando el hermoso campo bajo sus pies. De repente pasaba una fuerte brisa quitándole el sombrero a una chica, y un chico con un azadón sentado mientras la chica estaba parada mirando el escuadrón de dragones. Desde hace poco los caballeros alados han sobrevolando la zona con bastante frecuencia. Da un poco de miedo, decía la chica. En ese mismo momento se empezó a escuchar un extraño sonido, torre de control para dragones de Watoine, desde donde le mandaban las señales a los caballeros. Aviso de emergencia, aquí el sexto escuadrón de dragones. Aquí control, respondía uno de los chicos en la torre. Contacto con una unidad de origen desconocido, es demasiado rápida como para alcanzarla. Cálmense, ¿cuáles son sus patrones de identificación? Color blanco con una apariencia muy rígida, vuela sin siquiera mover las alas. Pero qué demonios es esa cosa, decía uno de los informantes del ejército al lado. ¿Qué está pasando por ahí afuera? Parece que están persiguiendo a una unidad de origen desconocido, aunque es difícil entenderlos. No es un dragón antiguo, estoy seguro que esa cosa ni siquiera esté viva. Está girando hacia Mayark. Está yendo directamente hacia Mayark, le decía él. Informante al lado, mientras el sujeto quedaba en shock al recibir tal impactante noticia. Desplegué de todos los caballeros alados disponible a la orden, el sujeto levantando un brazo, y una vez localizado derribarlo. Ciudad comercial de Mayark. Todos en la guarnición en posición, estén alertas y preparados. Daban órdenes mientras todos estaban formados en la torre con arcos para intentar derribar al objeto desconocido. Entre ellos una arquera de cabello negro, y todos posicionados. Se divisaba un ala en el horizonte lejano, cuando de la orden interceptan la unidad de origen desconocido. Poco a poco se iba acercaba la avioneta a la ciudad amurallada. Se veía cada vez más cerca las hélices y la nariz del avión. Todos se quedaban en shock al ver algo como eso volar sin moverse. Contacto, enemigos, o por los dioses, decía uno, no abandonen las posiciones hasta que le dé la orden, les decían. ¿Qué es ese sonido?, decía uno. Puede tratarse de algún tipo de magia, cúrete los oídos, decía otro. Retirada todos atrás, decían, mientras el avión supervisaba los cielos de la ciudad amurallada. En el ala del avión se divisaba un símbolo, mientras en tierra la arquera le apuntaba al avión para derribarlo, soltando la flecha y disparándole. Es inútil, decía al ver que la flecha no le llegaba al avión, mientras seguían viendo al cielo mirando los demás dragones sobrevolando, muy por encima de ellos. El avión, objetivo localizado justo enfrente, decía uno de los caballeros alados. Que el sexto escuadrón comience con el ataque, decía uno dando la orden. Mientras tanto regresaba el avión de reconocimiento a toda velocidad. Ah, gritaba el que lo montaba sin poder hacer nada frente a esa bestia desconocida para ellos. No dudes, misiles de fuego teledirigido, prepárense, decía uno. En el cielo se escuchaba un fuerte sonido. Ya no está aquí, decía uno dándoles aviso a los otros, que cargaban con sus dragones el fuego entre sus bocas. Te haremos probar el ataque de 12 dragones. Por haber violado nuestro espacio aéreo, ningún dragón podrá volar después de esto. En el acto los dragones seguían cargando fuego en sus bocas para disparar, que decían mientras veían que el avión empezaba a subir y subir. Los caballeros alados solo se lo quedaban viendo. No podemos perseguirlo a esa altura con nuestros dragones, decía uno de los caballeros que sabían que estaban más allá de sus capacidades. Ese dragón no nos atacó. Quiere decir que no pretendía luchar, decía la arqueta parada en la muralla. Principado de Watoine, base naval de Mayark. Se veía una base amurallada en la costa y dentro de ella un sujeto, pero realmente es un dragón, se preguntaban. ¿Cuál es su opinión de la unidad enemiga, comandante?, le preguntaba el sujeto, mientras el otro callaba diciendo, mirando unos habanos en la repisa de la mesa. No hay países en el mar del noreste, por lo que solo podemos conjeturar sobre si se trata del imperio fundado en el norte, o con la nación que actualmente llevamos peores relaciones. El reino de Louria, sin embargo, decía mientras se estaba acabando el habano. Disculpe mi interrupción, la segunda flota ha enviado un mensaje, le decía uno de los lacayos al capitán de la base. En eso le pone un pergamino sobre la mesa. Una embarcación de procedencia desconocida ha sido avistada en las aguas cercanas a Mayark, decía el mensaje del pergamino. Así que ahora no se trata de un barco de gran tamaño, decía el capitán. Mientras tanto, del otro lado en el mar, segunda flota de Watoine, se veían unos barcos cruzando en el mar. Mantén la embarcación estable, decía el capitán a cargo. Desde aquí da la impresión de que el buque ha recogido la vela y se ha detenido, decía mirando por el periscopio. Ya han avistado nuestra flota, decía el capitán del barco. De ahora en adelante procederemos a la investigación del buque. Todas las fuerzas deben permanecer en alerta máxima, decía el capitán a los soldados en el barco. Ustedes dos vengan conmigo, le decía el capitán. Uno de los soldados se quedaba con la boca abierta impresionado. También el capitán, a la par también del otro soldado. ¿Qué demonios es eso?, decía mirando la cubierta del barco, que era más grande que todos los barcos que tenían juntos.
Todos se habían quedado parados en shock. Un buque se parece más a una fortaleza flotante. La cubierta está bajando sola, debe ser algún tipo de equipamiento mágico. Son humanos y parece que están agitando las manos. ¿Acaso quieren que subamos desde allí? Arriba iba subiendo poco a poco el hangar. El capitán y el soldado que llevaba se quedaban impresionados. El capitán parado en la plataforma del barco miraba perplejo la inmensidad del barco. El soldado se quedaba mirando. ¿Qué es esta cubierta enorme?, se preguntaba el capitán nervioso. ¿Se podría organizar un torneo de juntas en ella? El capitán se lo espantaba nuevamente al mirar todo tan inmenso, unos uniformes del todo desconocidos, una bandera que jamás hemos visto, decía el capitán dentro de sí analizando todo. ¿De verdad qué demonios pasaba aquí?, decía viendo los helicópteros sin saber qué eran. Bueno, da igual, decía el capitán sudando del miedo, las fuerzas de Watoin están a la espera. Ahora, ¿nos gustaría saber el destino de este buque?, pregunta el capitán. El sujeto y el capitán se quedó espantado de escuchar y entender lo que le habían dicho. Me alegra el saber que las barreras idiomáticas no existen, decía el delegado. Perdóneme, soy el miembro del ministro exterior japonés, decía mientras le entregaban una carta de presentación. Japón nunca había escuchado ese nombre antes, decía el capitán del pequeño barco. Así debería seguir siendo desafortunadamente el país al que llamamos Japón. Fue teletransportado a este mundo. Hemos obtenido pruebas concluyentes de esto, gracias al avión de reconocimiento. Así que la unidad voladora que sobrevoló la región de Mayark, si fue una violación del espacio aéreo que no pudimos predecir, le puedo asegurar sin lugar a dudas que, mi país no trató en ningún momento de iniciar hostilidades. Comandante, acaba de llegar una nueva información de la segunda flota. Es un mensaje de la máxima prioridad. Mientras el sujeto se fumaba un habanero, Lealo le decía, el buque localizado en la costa pertenece a un país llamado Japón. Un diplomático se encuentra a bordo y desea mantener conversaciones con nosotros. Los dos se quedaron en shock. La unidad voladora que violó nuestro espacio aéreo pertenece a la misma nación. Desean disculparse por los problemas ocasionados, y aún más Japón afirma, es cierto que según las leyendas hubieron países transportados. Además, confesar que la unidad era suya, decía mientras caminaba. Comandante, ¿a dónde se dirige? A la capital se dirige a la reunión, para discutir de la particularidad de este asunto. Espacio de conferencias Jardines de Loto. Esperen por favor, las personas no autorizadas no pueden acceder a este recinto, decía. Entrando al recinto, cof. El humo es insoportable, decía el elfo mientras tanto el sujeto entraba a la sala de reuniones y de pie daba un saludo militar. Almirante de la segunda flota, ¿qué viene todo esto? Pregunta uno. Vaya si es el ministro de Exterior, responde. Déjelo, señor ministro. Entiendo que se trata de un asunto muy urgente, cierto, responde el elfo. Así es, informó de que, en el buque que se halla bajo la vigilancia, se identificó como un barco perteneciente al país transportado y quiere pedir disculpas por violar el espacio aéreo de Mayark, decía el almirante de la flota. Quiere disculparse luego de realizar semejante acción, ¿acaso no pensaron en las consecuencias? Hablas de un país teletransportado, ¿cómo se llama?, preguntaba. La nación de Japón no los conozco, ignóreslos. Permítales describir la situación con las naciones vecinas. Nuestro aliado, el reino de Coelia, no posee caballeros aliados, que por suerte cuenta con la ventaja de un terreno montañoso, y los hombres bestias cuentan con habilidades físicas increíbles, por lo que es casi imposible derrotarlos. No obstante, el reino de Louria ha estado fortaleciendo su armada en los últimos meses. Ahora están ejerciendo una presión importante en nuestras fronteras. Seguía explicando el almirante, nuestro país no tiene capacidad de enfrentar a un país como Japón. Primer ministro, ¿cuál es su decisión? Tal como están las cosas, aceptaremos sus disculpas. Vamos a mantener charlas bilaterales con Japón, decía uno de los sujetos en la reunión. Mientras tanto salía el de la reunión. Japón, decía pensando en la bandera. El elfo se queda pensativo mirando lejos. Posee una unidad voladora que parece no estar viva. Cuentan con un inmenso buque de guerra. Su objetivo, decía mientras los ministros de Exteriores de Japón estaban en un sitio dentro de una oficina. Conferencia de Japón y Watoine. Debo estar presente para tomar decisiones durante la conferencia. Junto a nuestra gratitud por haber preparado un lugar de reunión en tan corto periodo de tiempo, queríamos disculparnos una vez más por violar su espacio aéreo, con una de nuestras unidades de patrulla. Las aceptamos de forma oficial. Me gustaría hacerle una pregunta sobre su país, decía el elfo mientras el ministro de Exterior acentuaba con la cabeza. ¿Está en lo cierto? Pueden surgir malentendidos debido a la falta de información. Eso generaría pérdida para ambas naciones. Debido a eso, preparemos material de lectura, permítales repartirlos. Los ministros leían pero no entendían nada de lo que estaba escrito. Decía el ministro exterior sorprendido al saber que su sistema de escritura no era el mismo. Usted está hablando en el idioma japonés, pero es la primera vez que lo lee, decía el ministro exterior de Japón. Desde mi punto de vista usted está hablando lengua común, decía el ministro exterior del otro país. Una exposición oral, decía el ministro exterior de Japón. Japón se halla 1000 kilómetros al noreste de su país, su dimensión es de 38.000 kilómetros cuadrados y la población asciende a 127 millones de habitantes, decía sosteniendo un mapa de Japón.
jamás escuché hablar de un país en el mar al noreste. El motivo no está claro, pero desde un punto de vista objetivo, es posible que hayamos sido transportados junto al país. Caballero sin venir a un cuento cuenta historias fantásticas. ¿Acaso tiene pensando contar un cuento como este?, decía el ministro exterior molesto. Mientras el ministro exterior de Japón se lo quedaba mirando. Tenemos la intención de darle la bienvenida al enviado de su nación. Podríamos preguntar sobre los medios de transporte, por supuesto, decía el elfo, que respondía al ministro de exterior. La forma de hablar de los japoneses es sincera y muy educada, poseyendo dragones y buques tan poderosos, al tiempo que no realizan amenazas de ningún tipo, decía el elfo contento mientras el ministro exterior japonés comenzaba a sonreír al ver alguien de su lado. ¿Qué clase de cultura y ciudad tendrán? Ardo en deseos de saberlo, decía el elfo estrechándole la mano. Mientras tanto, en otra escena se veían un montón de equipaje en el suelo, que solo nos llevó 2 días llegar hasta Japón. Esto es increíble, decía esperando en la costa sentado en una caja de madera. Caballero, nuestra delegación con destino a Japón. Especialista de cada uno de los ministerios, decía el elfo, que al parecer era el líder. Por la presente les concedo la máxima autoridad política, les decía, para que el comercio con Japón se convierta en nuestra máxima fuerza. En otra escena, Puerto de Mayar. Realicen atentamente las diligencias que tienen ustedes. Para su viaje a Japón hemos preparado un crucero. Por favor, sígame. Odio viajar en barco. Además, uno se puede enfermar durante largos viajes, decía el ministro de Exterior. Por lo que he oído, este crucero es capaz de llevarnos a nuestro destino en 2 días. Aun siendo sinceros, dudo que esta información sea cierta. También tengo mis dudas, pero estamos hablando del país que hizo volar a un dragón metálico. Caballeros, esta será nuestra embarcación, le decía el ministro de Asuntos Exteriores de Japón. Increíble, esa cosa es gigante, decían los delegados del otro país al ver tan colosal embarcación, y se quedaban en shock, como la boca abierta y los ojos como platos. Subamos primero al barco pequeño, decía el delegado de Japón mientras venía una lancha rápida desde el crucero, y los delegados del otro país se impresionaban. Esta es la cubierta del crucero, decían mirando estando encima de ella. Bob se quedan boquiabiertos mirando todo, tan luminosa y bella, decían viendo las habitaciones. Es como si las hadas habitaran este lugar, decían. O a propósito, ¿cómo se desplaza esta embarcación?, preguntó el ministro de Exteriores del otro país. Bueno, verán, este barco se mueve gracias a un motor de diésel, le explicaba el delegado de Japón. Es algo así más o menos, le decía, llevándolos a otro sitio con maquinarias y tuberías. Y pensar que Japón es capaz de crear algo como eso. ¿Qué clase de países?, decía uno de los delegados analizando todo ya en su cuarto. ¿Quiere esto decir que podrían igualar o superar a las otras potencias?, decía el delegado del otro país mientras anotaba unos apuntes en su agenda. Jejeje, se reía. Ahora sí que me siento emocionado. Un barco inmenso que no se desplaza con velas ni remos, decía el ministro de Exterior del otro país. Se relajaba tomando un cóctel. Clic, sonaba el hielo en el vaso. Debe ser genial, decía el ministro observando la noche. Él miraba el cielo nocturno. Mientras tanto, el sujeto arriba de la cubierta del barco mirando todo el paisaje. El delegado de Japón miraba que se acercaban a la ciudad. Desde aquí pueden ver, decía el delegado de Japón a los del otro país. Japón, este es el muelle de Ataka, de la zona de Kyushu. En la ciudad de Fukuoka, desde el puerto seremos transportados en coche, le decía el delegado de Japón mientras los ministros del otro país estaban aún en shock, al ver toda clase de edificaciones, hasta el Hotel Cínico. El crucero paró en la orilla del puerto. Vamos a proceder con el registro en el hotel, decía Lloyd del Hotel Cínico. Esteban en una reunión. Todo esto es demasiado sorprendente, no creo que sea capaz de sorprenderme más, decía el delegado del otro país. Lo siento por hacerlos esperar, decía el delegado de Asuntos Exteriores de Japón. Casi se me olvidaba, decía el delegado de Japón. Durante nuestra estancia en Japón hagan uso de esto, le decía entregándole algo. Esto es un reloj, sirve para medir el tiempo, lo decía poniéndolo en la mesa. El itinerario de hoy nos llevará al Festival del Viento a las 9:55, pero como disponemos de algo de tiempo disponible, decía el ministro exterior japonés. Los ministros de exteriores del otro país se quedaban viendo el regalo detalladamente. Daremos un paseo por la ciudad, decía el ministro de exterior japonés. Más tarde en el hotel, se ve un ferry en movimiento. En eso el ministro de exterior japonés con una bandera blanca cruzando las calles con los delegados de los otros países. El semáforo cambiaba de color. Una chica estaba a medio cruzar la carretera y se acercaba a un coche. Todos en la escena se percataban, atropellando a la chica y estrellándose contra un poste. Es un accidente terrible, decía el ministro exterior japonés. Parece que alguien se ha hecho mucho daño, decía el ministro exterior del otro país. El sujeto se percata mirando de forma atenta diciéndola curare. Por favor, espere, llamaré a una ambulancia. Si me disculpas, necesito pasar, decía el delegado del otro país pasando entre la multitud. Estaba la chica tirada sangrando. El delegado se percata de la delicada situación. No se preocupe, esta mujer está en buenas manos, decía, sus habilidades no tienen comparación, decía el ministro exterior del otro país. Si me lo permite, miraré qué le pasó a la muchacha, decía el ministro exterior japonés. Mientras tanto, el delegado del otro país estaba botando humo por la boca empezando a recitar.
Palabras extrañas e inentendibles mientras de su mano aún tenía brillo. El ministro exterior japonés solo observaba la escena. Esto es, gritaba, mientras el delegado del otro país seguía conjugando magia. La herida está sábado, decía el ministro exterior japonés. Todos se quedaban perplejos al ver a la chica levantarse como si nada del piso. Gracias a los dioses has despertado, decía el delegado del país extranjero. Por ahora es mejor que no se levante. ¿Puede explicarme qué es lo que acaba de hacer? ¿Qué quieres decir? Tan solo es magia muy sencilla. ¿Acaso no hay magia en Japón?, pregunta el delegado. Magia, responde el ministro exterior japonés. Perdónenme, siento ser un aguafiestas, pero no es momento de ir a la fiesta a ver el Festival del Aire, decía el ministro exterior del otro país. Oh, tienes razón, vámonos, decía el ministro exterior japonés. Festival del Aire Basetsuki, decía un gran letrero. En eso estaba un soldado parado haciendo un saludo militar. Dentro de poco el F-15J despegará. Por favor, presten atención, decía el soldado a los invitados de las otras delegaciones. Se movían los alerones de las alas del avión, y todos se preparaban para volar. Empezaba a despegar el avión. Qué ruidoso es, decía el ministro exterior del otro país. Así es el dragón que sobrevoló Mayar. No, ni mucho menos, ese era un avión de patrulla y este es uno de caza, decía el ministro exterior japonés. Empezaba a volar con gran velocidad el avión de combate, una aeronave creada para el combate, decía. Lo veían pasar volando a gran velocidad. Tranquilo, esto no acaba aquí, te invitamos a ver Reencarne como un dios malvado, capítulo 19. Le damos gracias a los miembros por apoyar al canal. Te invitamos a ser parte de los miembros de Manga Red Kai y apoyarnos con todo este proyecto.